salvo. Ven, vamos a cantarle aquí. Cuídanos Dios. Ven, vamos a aprender más de Dios. Oh, ven, juntos alabemos a nuestro Creador. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Sí, alza hoy tus manos en adoración. Ven, entrégale a Cristo hoy tu corazón. Ven, vamos a aprender más de Dios. Oh, ven, juntos alabemos a nuestro Creador. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor.
su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Que Dios les bendiga, qué gusto poder compartir con ustedes nuevamente esta transmisión. Gracias por conectarse, gracias por también apartar este tiempo. Yo sé que algunos de nosotros tenemos muchas ocupaciones, pero este tiempo realmente es un tiempo de inversión para nuestro corazón. Y también yo le pido a Dios que lo que se hable, lo que digamos, sea de parte de Él para nosotros. Quiero invitarle a orar para que sea Dios quien nos dirija, quien nos bendiga en este momento. Padre, en este momento queremos rogarle, Señor, que su Espíritu Santo nos llene, nos hable. Por favor, Señor, lo necesitamos. Padre, está empezando un día de reposo más, está empezando una oportunidad más para adorarte, Señor, para escucharte. Señor, mi Dios, conoces cada corazón de las personas que están conectadas, que están viendo esta transmisión. Conoce sus peticiones, sus anhelos, Padre. Háblanos a través de este tema. A través de tu palabra, Señor. Tu palabra es nuestra guía, nuestra luz en este mundo de tinieblas. Guíanos, gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, quiero comenzar con una historia que se encuentra en el Antiguo Testamento. Durante toda esta serie que se ha estado hablando acerca del polvo a la gloria, de esa transición espiritual, emocional, intelectual, física que Dios hace en la mayoría de los casos con todos aquellos que se acercan a Él, en esa transición de estar sumidos en el polvo, en la miseria y elevarnos hasta donde los planes de Dios nos llevan, que realmente son ilimitados. Hemos visto durante toda esta serie muchas historias interesantes, conmovedoras y desafiantes también, que nos desafían más que toda la fe, a reconocer por fe que es Dios el que hace esa obra en nosotros y no nosotros con nuestras propias fuerzas. Hay una historia muy interesante en el Antiguo Testamento acerca de David. La Biblia tiene algo interesante porque aunque es un libro histórico, aunque es un libro que habla de Dios y da a entender de muchas maneras y de forma muy explícita que Dios es perfecto, aunque dice que Dios es perfecto, no oculta las imperfecciones de aquellos que han querido servir a Dios. En la Biblia encontramos la historia de personas que demostraron ser súper creyentes en Dios, su fe en Dios, pero al mismo tiempo demostraron ser humanos, muy imperfectos, como lo somos usted y yo. En esta ocasión es David. David cuenta, en el libro de 2 Samuel, se cuenta la historia de David. Realmente David, esta historia nos demuestra cómo a veces uno puede llegar a estar sumido en el polvo de la vida, de esta tierra, de la miseria espiritual, de la miseria emocional. Pero a veces no necesariamente por obra de una injusticia, por obra de alguien que nos haya marcado en la vida, sino a veces por nuestras propias decisiones. Y este es el caso de David. Dice la historia en 2 Samuel, capítulo 11. Dice de la siguiente manera: aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, su general, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas,
y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Un poco acerca del contexto. Aquí quiero que veamos algunos nombres específicos, como por ejemplo amonitas. Los amonitas, bueno, son de Amón. Era una región, eran realmente varias ciudades cuya capital era Rabá. Aquí dice que el ejército de David había vencido a casi todos los amonitas, pero tenían sitiada la ciudad de Rabá, la capital. Generalmente las capitales tenían los muros más fuertes, los muros más altos, para que ahí se protegiera el rey en la retaguardia, y ahí se protegiera también el gabinete, los consejeros, de donde el pueblo podía volver a levantarse, por decir así, si lograba sobrevivir a un sitio, a una conquista. Este es el caso de los amonitas. Estaban rodeados por prácticamente el pueblo de Israel, liderado por Joab, el general de David. Quien debía liderar la batalla realmente era David, porque era en tiempo en que los reyes salían a la guerra. Antes los reyes solían salir a la guerra en la época de primavera. En el invierno, bueno, son las épocas más predominantes en esa zona, invierno y primavera, y primavera junto con verano. Resulta que David ve que pasó el invierno, todos los reyes salen. David, al sentirse tan seguro porque había conquistado casi toda la zona, casi toda la región, prácticamente había llegado a los últimos, ya había conquistado incluso a los sirios. Los amonitas habían conseguido apoyo de los sirios, de algunos sirios que habían sobrevivido, y por eso se sentían un poco más fuertes. David sabía con mucha seguridad la fuerza y la motivación que tenía ese ejército, así que dijo: no creo que sea necesario ir a la guerra personalmente, así que voy a enviar a mi gente, a mis comandantes. Y David se quedó en su palacio en Jerusalén. David, estando en su palacio, dice la Biblia en el versículo 2: y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Vea qué interesante. David, me imagino, después de una siesta, después del almuerzo, una tarde, se levantó soñoliento, se estiraba, se fue al terrado para respirar y ver los dominios que tenía y todo. Pero llama la atención que, siendo su palacio, el terrado de su palacio, uno de los más altos, o el más alto de todo ese lugar, desde ahí podía ver el patio de todos sus vecinos. Y llamó la atención de él una mujer hermosa que se estaba bañando. David, dice en el versículo 3, que David envió a preguntar por aquella mujer quién era, y le dijeron: bueno, aquella mujer es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Prácticamente le están diciendo: mira, esta mujer está casada, es esposa de Urías Eteo. Urías era uno de los que ahí mismo en 2 Samuel capítulo 23 está en la lista de los valientes de David. Era uno de los hombres más honrados, más leales con David, aunque era extranjero, porque era hitita, era eteo, no era del pueblo de Israel, pero había aceptado las verdades del Dios de Israel, se había ingresado a la fe del Dios de Israel, de Jehová de los ejércitos. Estando ahí, se casa con Betsabé, y David se fija en la esposa de Urías Eteo. En ese momento David pudo haber dicho: no, ella está casada, hasta aquí, no más, hagamos lo que nos toca, nuestro trabajo, etcétera. Pero no, se quedó viendo, analizó, y dice en el versículo 4, dice que David envió mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Es decir, David se metió con ella, como decimos nosotros coloquialmente. Dice el versículo 5 que comenzó el resultado inesperado para David, sorprendente, y vean cómo lo maneja. Dice el versículo 5: y concibió la mujer y envió a hacerlo a David, diciendo: David, estoy embarazada. Ay, ay, ay. Las guerras en aquel tiempo duraban mucho tiempo, a semanas, meses, a saber cuánto más iba a durar
Urías eteo, si tenían sitiada a Rabá, si a veces el sitio duraba a veces meses, a veces años realmente, a saber cuánto más tiempo iba a estar Urías allá. Así que David se entera de esto. David, profesional en estrategias de guerra, profesional en saber desarmar conflictos, ahora se encuentra en un conflicto. ¿Qué estrategia utilizo?, dice David. Y empieza la estrategia de David. Entonces David envió a decir a Joab, a su general, allá en el campo de batalla: mira, envíame a Urías eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Es decir, David empezó a, como decimos nosotros, a echarle cuento. Hey, Urías, ¿cómo están ahí en la guerra? Cuéntame, ¿cómo estaba el general? ¿Todos bien? ¿Nadie se está enfermando? Oh, qué rey tan noble, dice Urías en su corazón. Se preocupa por su ejército. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa, Urías, y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presentes de la mesa real. Mas Urías, escuche bien el versículo 9, Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su propia casa. ¡Qué lealtad! David, al día siguiente, cuando se levanta, vea lo que pasa. El versículo 10, hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca de Israel y de Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo, en la batalla. Y habría yo de entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer por vida tuya, David, por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Dice: ¿cómo? Mientras todos están en guerra, en batalla, yo voy a hacer tal cosa. Y David le dijo a Urías: está bien, quédate aquí aún hoy, un día más, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y dice que el versículo 13, que David, como no le funcionó el plan de mandar a descansar a Urías a su casa, dice el versículo 13 que lo invitó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Dice David: lo vamos a emborrachar, borracho si no se va a negar, y se va a ir a acostar con su mujer. Obviamente nosotros sabemos que lo que David quería era que Urías hiciera cargo del bebé que estaba ya gestado en el vientre de Betsabé. Dice que trató de embriagarlo y salió a la tarde a dormir a su cama con los siervos de su señor, pero no descendió a su casa nuevamente Urías. Venida la mañana, dijo David: no tengo de otra, así que lo vamos a solucionar de esta manera. Dice que David escribió una carta y se la mandó a Joab a la guerra, y le envió por Urías. Es decir, David hace una carta, enrolla el pergamino y le dice a Urías: mira, entrégale estas órdenes a Joab. Cuando Urías, muy leal, sale corriendo hacia la batalla, llega donde Joab y le da la carta. Joab abre la carta, estoy tratando de resumir la historia, abre la carta y ve que en la carta viene la sentencia del mensajero. En la carta viene la sentencia en el que David dice: Joab, pon a Urías en lo más recio de la batalla, en lo más reñido de la batalla, y déjenlo solo para que muera. Joab, acostumbrado a seguir órdenes del rey de Israel, hace exactamente lo que David le ordenó. Realmente Joab cometió un error en la batalla, en su estrategia de guerra. Tenían sitiada a Rabá, pero dice la historia bíblica que ellos hicieron que el pueblo retrocediera tanto, el pueblo de los amonitas, y ellos se acercaron demasiado al muro de la ciudad principal, tanto así que la gente de los amonitas lanzaban objetos. Hasta una piedra de molino lanzó una mujer y mató a algunos soldados del ejército de David. Si David se enteraba de esas cosas, que era un error en la batalla de Joab, David se iba a enojar y tal vez le iba a pedir cuentas a Joab, o lo iba a regañar por esas cosas. Joab no quería que eso pasara, así que Joab mandó a uno de sus mensajeros a David y le dijo: mira, cuando llegues allá, dile a David todo lo que ha pasado realmente.
Bueno, David se va a enterar de que, bueno, nos acercamos mucho al muro, hubo problemas, mataron a muchos de nuestros soldados, etc. Cuando ya le digas todo, dile, pero también en la batalla murió Urías Eteo. Es decir, también Joab tenía su estrategia, cometí errores, le voy a decir todos los errores que cometí, pero al final le voy a decir, mira, murió Urías, así que tranquilízate. Y justamente eso pasó. Llega el mensajero a donde el rey David, y David recibe al mensajero. El mensajero le dice todo el informe que Joab le dijo y le dice al final, en la batalla murió Urías Eteo. David, tranquilo, aquí no pasó nada, tranquilo, dile a Urías que todo está bien, que no pasa nada, que en la guerra todo el mundo muere, a veces uno muere a espada, cualquiera puede morir, dice en el versículo 25, que David le dijo al mensajero, así le dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, a veces a uno, a veces a otro, tú refuerza tu ataque contra la ciudad, hasta que la rindas, y tú alienta, le dice ahí. Y dice prácticamente el versículo 26 que oyendo la mujer de Urías, Betsabé, que su marido Urías había muerto, hizo duelo por su marido. Es decir, guardó luto por su marido. Pasado el luto, David envió y la trajo a su casa y fue mujer de David. Y ella dio a luz un hijo, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Vean qué interesante. El capítulo 11 termina diciendo, mira, todo esto que hizo David quedó en oculto. Nadie lo supo aparentemente, pero había un Dios en los cielos que sí lo vio. Y fue desagradable ante sus ojos. Encontramos en el capítulo 12 el desenlace de esta historia. ¿Qué pasó después? Dice que Dios toma la iniciativa de enviar un mensajero a David, un profeta de él, llamado Natán. Dice que Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, Natán también, David tiene sus estrategias, Joab tiene sus estrategias, Dios tiene una estrategia para hacer que David reflexione en lo que ha pasado. Vean la estrategia de Dios. Le dice Natán, David, te traigo un caso. Bueno, recordemos que los reyes en ese tiempo tenían prácticamente el poder absoluto, el poder legislativo, ejecutivo y judicial lo tenía el rey de Israel. El rey de cualquier nación era el que dictaba sentencia, el que escuchaba los casos, especialmente los más difíciles. Y le traen a David sentado en su trono, con el pecho erguido como si nada ha pasado. Y Natán le dice, mira David, había dos hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su boca, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una ovejita, como una hija a esta ovejita. Pero dice el versículo 4, capítulo 12, 2 Samuel 12:4, que vino un hombre a visitar a este hombre rico. Vino un visitante y este no quiso tomar ninguna de sus muchas ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la única oveja de aquel hombre pobre y la preparó, la mató, la preparó para aquel que había venido a él. Dice que cuando David escucha esa historia, se enciende el furor de David, dice el versículo 5, se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán, vive Jehová, que el que hizo esta cosa es digno de muerte. Versículo 6, y no solo eso, no solo debe morir, sino que debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Y viene la magistral frase de Natán, el profeta Natán, versículo 7. Entonces le dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco las palabras de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías
Eteo, heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. ¡Wow! Impresionante. Realmente David entendió que esa ilustración el profeta Natán la estaba utilizando para hacer una especie de introspección, reflexión personal. Aquí nos deja estas grandes lecciones. Aquel hombre rico de la historia de Natán, que mató la única ovejita del hombre pobre, realmente estaba representando a David, que aunque tenía como rey opciones de tener cualquier mujer de todo su reino, se fijó en la única corderita de Urías Eteo, se fijó en la única, en una mujer que ya estaba comprometida. Esto nos dice a nosotros cuán fácil es para nosotros llegar a conclusiones apresuradas, cuán fácil es emitir juicio y condenar a otra persona. Tristemente, en todos los lugares, en todos los ambientes, en todas las familias, en todas, incluso en todas las iglesias, hay gente que se apresura a condenar y a decir, mira, así como dijo David, se le enciende el furor, hasta se le engrifa el cuerpo del enojo y dice, el que hizo estas cosas merece la muerte. David prácticamente estaba dictando su propia sentencia con sus propias palabras. ¿Qué cosas, no? Prácticamente David se da cuenta que hay un Dios que no se deja llevar por apariencias, que hay un Dios que nos conoce en lo íntimo, que sabe cuándo nosotros podemos demostrar que hemos dominado el mundo, que todo va bien, pero que realmente nuestra condición espiritual está en el polvo, en la miseria. David no se había olvidado de que la batalla en este mundo no solo es contra los cananeos, contra las naciones alrededor, no era solo con hombres, la batalla era contra un ser espiritual. Satanás se había aprovechado de esa falsa seguridad que David tenía y le había tentado porque sabía que si hacía caer al rey, consecuentemente el pueblo también sufriría. Dice la historia que David sintió eso como un balde de agua fría. Se sintió que su corazón se arrugó, se dio cuenta que él merecía morir como la sentencia él mismo había dictado y que debía pagar con 4 tantos. Algunos comentadores o teólogos dicen que efectivamente David pagó con 4 tantos. Si nosotros seguimos leyendo toda la historia de David, encontramos 4 tragedias muy fuertes en la vida de David. La primera de ellas es ahí mismo en los siguientes versículos, que por razones de tiempo no lo vamos a leer, pero usted puede leerla. Dice la Biblia que ese bebé que venía en el vientre de Betsabé, Dios le dijo, ese bebé morirá. David imploró, ayunó, oró hasta por 7 días para ver si le concedían la vida al bebé, pero el bebé murió. El primer hijo de David murió, el primer tanto. El segundo tanto tal vez fue cuando, dicen algunos comentadores que tal vez es cuando uno de los hijos de David abusa sexualmente de su media hermana, otra hija de David. Eso fue el segundo, digamos, tanto. El tercer tanto es cuando el hermano de papá y mamá de esa muchacha abusada mata a su hermano violador. El tercer tanto. Y el cuarto tanto es cuando a ese muchacho que mató a su hermano violador hizo una revuelta contra David, quiso quitar a David de su propio trono. David no podía hacer nada porque era su hijo, Absalón lo amaba. Pero en una de esas ocasiones, Absalón, huyendo, su cabello se enredó en un árbol y prácticamente mientras estaba guindado en un árbol fue traspasado por el mismo Joab, que obedeció la orden de David de hacer que Urías muriera. El mismo Joab con sus otros comandantes. Realmente en la Biblia uno se sorprende de estas historias, de por qué están en la Biblia. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque resulta que esta historia no solo lo vemos como una tragedia, sino lo vemos como un acto de misericordia de Dios. La Biblia en el Nuevo Testamento dice que la tristeza que Dios produce
es para nuestro propio bien. La tristeza que Dios produce es para nuestra propia exaltación, para nuestro propio perdón. Hay dos tipos de tristeza. El mundo produce una tristeza. Esa no es buena, eso nos sume en depresión. La tristeza que Dios produce es la voz del Espíritu Santo que nos manda y que nos dice: tú eres aquel hombre, tú eres aquella persona que se ha apresurado a juzgar y a criticar a otros. Y realmente tú a veces estás en el polvo, en la miseria. Pero me encanta que Natán no solo le dijo eso. Mira, le dice David, así ha dicho Jehová en el versículo 11: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti, sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y daré a tus prójimos. Y en el versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, yo haré esto delante de todo Israel en pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David también: Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y lo que les mencioné yo, la historia de cómo David intercedió y cómo David oró. Pero sinceramente vemos que David, esa frase, pequé contra Jehová, eso hacía de David un hombre diferente. Es más adelante en la Biblia, la misma Biblia habla de David como un hombre conforme al corazón de Dios. Como un hombre pecador, un hombre adúltero, un hombre asesino, porque realmente llegó al extremo de asesinar al esposo de Betsabé. La diferencia la marcó en que él escuchó la voz del Espíritu Santo, en que aunque reconoció que estaba sumido en el polvo, escuchó que Dios lo llamaba a levantarse, a no seguir así. Y él escribió el Salmo 51, donde prácticamente es una catarsis, un desahogo. Él abre su corazón a Dios y le dice: Dios, vean lo que dice que es una plegaria de arrepentimiento por haberse metido o por haber hecho lo que hizo después de la visita de Natán. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Salmo 51, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y el versículo 10 al 12 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Si tú haces eso, Padre Celestial, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y a los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Versículo 17 dice algo muy declaratorio: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Amén. Saben que en muchas ocasiones nosotros nos hemos sentido sumidos por la culpa y a veces creemos que Dios no nos puede perdonar. David luchó con ese sentimiento mucho tiempo, pero en esa catarsis demuestra que él estaba aceptando el perdón de Dios. En muchas ocasiones nosotros nos hemos sentido descubiertos en el polvo, en la miseria, por algo que hemos hecho, no sé si en el presente o en el pasado. A veces hemos dañado a personas, las hemos ofendido, les hemos dicho palabras que las han herido. Hemos causado que dos personas se peleen entre ellas, o hemos nosotros cometido fraude en un negocio, hemos robado, hemos mentido, hemos mal pagado a uno de nuestros empleados. Cualquier cosa, cualquier injusticia que nos haya alejado de Dios. Quiero decirles que no importa la situación en la que nosotros nos encontremos, el pecado que hayamos cometido, si nosotros hacemos lo que David hizo, humillarnos y con corazón arrepentido suplicar el perdón de Dios, Dios nos perdona, Dios nos levanta, Dios nos sana y Dios nos lleva a la gloria. Si nosotros leemos la historia de David por completo, nos damos cuenta que David
realmente llegó a la gloria. Llegó a tener el reino más próspero de toda la región del cercano oriente. Tanto así que tenía dinero en abundancia. Él quería construirle un templo a Dios, un santuario. Dios le dijo: tú no, tu hijo Salomón lo construirá. Tú has derramado mucha sangre, tu hijo Salomón lo construirá. Y efectivamente, por cierto, Salomón es el hijo de la redención. Salomón fue el siguiente hijo de Betsabé con David. David se casó con Betsabé y prácticamente tuvieron a Salomón. Salomón fue el hijo de la redención. Dios, dice la Biblia, desde que quedó embarazada Betsabé, que Dios dijo que Jehová amó a Salomón. Y efectivamente conocemos los proverbios, conocemos Eclesiastés, conocemos Cantares, que son los libros que escribió Salomón, y definitivamente era un hombre lleno de Dios, imperfecto igual que nosotros, pero también lleno de Dios. ¿Saben qué, hermanos? Dios nos puede llevar de la miseria, de nuestros pecados, de nuestros errores, a la gloria si hoy con humildad aceptamos su perdón. Vamos a orar para finalizar. Padre Celestial, en este momento ponemos nuestras manos, nuestra vida, nuestro ser, nuestra miseria, Señor, nuestros pecados, nuestro pasado. Tú conoces las veces que te hemos fallado. Tú sabes, Señor, que aunque no ha sido popular, no ha sido público lo que hemos hecho, en nuestra intimidad tú nos has conocido, Señor. Tú nos conoces en lo profundo de nuestro ser, sabes que hemos mentido, que hemos fallado, que hemos cometido fraude, que hemos sido infieles, que hemos fallado, Señor. Padre, venimos aquí miserables, reconociendo y necesitados de tu perdón. Límpianos, Señor, lávanos más y más, como dijo David. Levántanos, Señor, no lo merecemos, pero tú eres un Dios piadoso, lento para enojarte y grande en misericordia. Levántanos, Señor, de este polvo y elévanos, Señor, a los niveles que tú quieres elevarnos, porque tú enviaste al Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, a Jesucristo, nuestro Redentor que murió en nuestro lugar. Gracias por tu perdón. Ayúdanos a aceptarlo por fe, que ese perdón sea absoluto y no vivir culpándonos a nosotros mismos. Ayúdanos a perdonarnos a nosotros mismos para tener paz en nuestro corazón y, como dijo David, para publicar tus misericordias, para publicar tu justicia y que el mundo sepa, Señor, que hay un Dios en los cielos que nos perdona y nos redime. Levántanos, Señor, que la honra y la gloria todos sean para ti. Háblanos siempre. En Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y que pasen un feliz sábado. Ven, vamos a adorar a aquel que nos salvó. Ven, vamos a cantarle a quien vida nos dio. Ven, vamos a aprender más de Dios. Oh, ven, juntos alabemos a nuestro Creador. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Sí, alza hoy tus manos en adoración. Ven, entrégale a Cristo hoy tu corazón. Ven, vamos a aprender más de Dios. Oh, ven, juntos alabemos a nuestro Creador. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar
amor de nuestro Señor. Juntos hoy hacemos pues la voz a aquel que su vida entregó. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Ven, canta conmigo, demos toda gloria y honor. Ven, juntos vamos a la casa de nuestro Señor, a la casa de nuestro Señor, a la casa de nuestro Señor.